y quizás vale la pena abrir la puerta que se decide el ejercicio bajo ciertos supuestos. Lo mismo pasa con los supuestos de pena natural y los de reiteración de delitos, que es como por ejemplo el caso de la Mataviejitas. ¿De qué sirve que la Mataviejitas en el DF le hayan puesto 619 años de prisión? En realidad, fíjense, la carga de trabajo para el Ministerio Público, considerando administrar cargas de trabajo, la idea es permitir opciones. En el Código de Chihuahua se establecen cuestiones, además de estos tres que les cuento que coinciden en Chihuahua y Oaxaca, coincide en Chihuahua introducen una que traen de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, la colaboración. Si una persona aporta datos para que se dejen de cometer otros delitos o detiene o datos que permitan datos que permitan que se detenga a gente que es más importante que la organización criminal, podría dejarse de ejercer la acción penal en ciertos supuestos. A esto se le pone más el candado de que existe un plazo para el cual averiguar que la información otorgada sea interesante, sea útil. Ahora bien, frente a ese criterio de oportunidad, la duda que todos nosotros pasa cuando entendemos es el tema de la corrupción, para decirlo muy claramente. Para decirlo de una forma más elegante, como diría mi maestro, el maestro Fix, decía, ¿cómo le hacemos para que el criterio de oportunidad no se entienda por algunos ministerios públicos, no como un criterio de oportunidad, sino como, esta es mi oportunidad? Lo que hacemos nosotros en el código frente a este problema es decir, uno, vamos a ampliar la facultad del juez para evaluar la situación. Dos, introducimos la figura de que si la víctima o ofendido no está de acuerdo, puede continuar la acusación, puede romper esa aplicación de criterio de oportunidad. Pero ese tipo de, digamos, son ese tipo de figuras las que están permitiendo que en Chihuahua y en Oaxaca no se esté llegando a juicio y por lo tanto la solución sea más rápida. Dentro de la misma lógica de la reforma se fortalece, por ejemplo, la posición de la víctima. Esa posición de la víctima nos lleva a lo que decía el doctor Plasencia, cuestiones de conciliación y de negociación. Eso tiene un aspecto muy positivo. En Nuevo León, en Chihuahua, se está dando muy bien, se establece oficinas específicas, ya sea en la Procuraduría, ya sea en los tribunales, para fortalecer la conciliación penal. Mediadores profesionales. Ahora bien, son necesarios, indudablemente. La preocupación que tenemos en el grupo de trabajo es cómo hacemos para que esos acuerdos no sean acuerdos entre comillas voluntarios, donde se impere la ley más fuerte y donde a final de cuentas verdaderamente la solución fue obligada. Consideren además los datos. De acuerdo con Guillermo Cepeda, él tenía más o menos 7,000 asuntos que llegaron a la Procuraduría de Chihuahua y 700 que pasan a tribunales. El magistrado Arenas, que está en el grupo de trabajo, tenía datos de todo Nuevo León, no de solo la ciudad de Chihuahua. Tenía 150,000 asuntos que llegaron a la Procuraduría, 10,000 que pasan a tribunales. La preocupación que tenemos es cómo hacemos que los jueces revisen y se aseguren de que esos acuerdos efectivamente, porque además no podemos decir, en todos los casos vamos a establecer que el juez lo supervise, porque nada más la cantidad de papeles, imagínense que el juez tuviera que dedicar a firmar y aprobar cada acuerdo, es impracticable la idea. Lo que hemos estado buscando es fortalecer por un lado la idea de justicia reparativa, justicia restaurativa, y establecer que los casos en que exista un certificador, un mediador certificado por un tribunal, el acuerdo no tiene que pasar por la aprobación del juez. Lo que estamos haciendo total es fortalecer el espacio del tribunal, es decir, el tribunal se va a asegurar que hay un esfuerzo, una política institucional por procesos de mediación y al mismo tiempo garantizamos que los jueces no tengan una carga de trabajo, pero que estén presentes en aquellos supuestos en los que están. Hablemos más de suspensión condicional. La suspensión condicional es otro de los elementos que más se está dando. ¿Qué implica la suspensión condicional? Supone un supuesto específico, cierto tipo de delitos que no pasan, por ejemplo, de 5 años de prisión o que tienen un alto límite que no son tan graves, en los cuales la persona que los comete es la primera vez que se encuentra en el sistema de justicia penal. Nosotros sabemos que la cárcel no está resolviendo los asuntos. A un primo delincuente que meten a la cárcel, en realidad lo estamos profesionalizando, ¿no? Va a tener contactos, va a adquirir deudas. Quizás no convenga. Piense, por ejemplo, que se gana con detener o poner en la cárcel a aquella persona que debe cumplir con sus deberes alimentarios.
El acreedor alimentario gana con eso, no estamos resolviendo el problema. La suspensión del proceso a prueba lo que implica es que el proceso queda suspendido a condición, y ahí está por eso es la suspensión del proceso a prueba. Durante la prueba es un periodo de 1 a 3 años en el cual el juez establece un conjunto de condiciones. En el caso del deudor alimentario será, por ejemplo, pagar lo que debe y mantenerse al día en esas obligaciones. Por ejemplo, el código incluye un catálogo muy amplio de 12, de hecho 13 opciones. Introducimos, por ejemplo, la obligación de aprender en un periodo determinado un oficio. Eso lo hemos visto con jueces en Chihuahua, donde dicen, bueno, estás obligado a terminar con el EC, por ejemplo. O establecemos también prohibición de ir a un lugar determinado, obligación de asistir a programas de por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, o programas para dar la adicción a la droga. Y eso permitiría de alguna manera, ¿no?, mandar a todo el mundo a la cárcel, asegurarse que esa persona que todavía está sujeta a proceso penal y está preocupada porque va a ser la primera vez que va a entrar a la cárcel y no quiere llegar, tenga una solución específica, pero tenga un periodo. Esto se parece un poco ciertamente a las figuras que se han establecido en Chile y podría ser una alternativa. La idea, entonces, y por eso la traigo a la mesa, es este tipo de salida se lleva buena parte del sistema. Ustedes me preguntarían, ¿no hay condenas? Sí hay condenas. Fortalecemos lo que en el código normal se llama sumario sumarísimo, aquí se le denomina abreviado, y el juicio abreviado incorpora una ventaja, es decir, reconozco los hechos y el juez, el Ministerio Público acepta la acusación y el juez entonces me pone una pena que es más o menos la mínima, menos una tercera parte o una cuarta parte dependiendo del delito. Es como una decisión de política pública. No asumimos la ley federal de delincuencia organizada que permite hasta 2/3 partes menos de la pena, porque es demasiado, según nuestra opinión. Y bueno, pues al final de cuentas permite establecer condenas. Eso equivaldría a no tener que tramitar, no tener que llevar toda esa carga. Después de todo son gastos para el propio Estado. Bueno, ya quisiera terminar porque me parece que ya estoy en el límite del tiempo. No quisiera dejar pasar la oportunidad frente a uno de los problemas esenciales que tiene la reforma. Lo que se ha mencionado claramente en esta mesa por el efecto del segundo párrafo del 16. ¿Qué pasa con la definición de los parámetros probatorios? ¿Cómo la vamos a entender? Me refiero al párrafo constitucional. No podrá librarse orden de prisión, sino por autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un delito que la ley señale como delito. Entonces, como un hecho que la ley señale como delito, fíjense. Sancionado por pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el iniciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de la participación. Les leo el 19, si ustedes gustan, que es exactamente también la misma base, párrafo primero. Ninguna detención en la autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación. Lo de la auto de vinculación, cuando lo he conjuntado, es otra lógica. No podemos hacerlo equivalente en automático al auto de término constitucional, pero bueno, a lo que iba. A proceso que se empezará el delito que se impute al acusado, lugar y tiempo circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Si ustedes ven la exposición de motivos, verán que expresamente dice que hay que disminuir el estándar probatorio. Es decir, el constituyente permanente dice que hay que pedirle menos al Ministerio Público. La pregunta es, ¿qué se hace en el código? Una respuesta que nos habían dado es, espera a que la jurisprudencia lo defina. Pero no podemos esperar a eso, definitivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la comisión? Y eso nos ha llevado muchísimo en la discusión con los jueces que les contaba el lunes y martes que estuvimos encerrados en Toluca y prácticamente se nos llevó 8 horas. Más o menos un acuerdo a donde llegamos. Tenemos que partir del cuerpo del delito, lo que estamos acostumbrados a trabajar, lo que se ha llevado en este país. Es decir, el cuerpo del delito, la definición tradicional, hablando del ámbito federal, es 168 más 134 del Código Federal de Procedimientos Penales. Es decir, elementos objetivos externos, elementos normativos y elementos subjetivos cuando el tipo lo exige.